Hola, buenas, soy Antonio Ortega, profesor de Ingeniería Electrónica, y en el tutorial de hoy voy a mostrar cómo resolver ejercicios donde se utilicen diodos, ¿de acuerdo? Pero para ello vamos a usar no un modelo específico de diodo, sino vamos a usar el modelo simplificado del diodo. ¿En qué consiste ese modelo simplificado? Bueno, pues es el que se suele utilizar cuando se hacen los cálculos a mano, porque nos da buenos resultados y es relativamente fácil de implementar. ¿En qué consiste? Bueno, básicamente consiste en modelizar el diodo con una caída de tensión constante de 0,7 si fuera el diodo de silicio, o de 0,3 si es germanio, o si fuera un diodo LED, pues de cualquier otra tensión, ¿de acuerdo? Sabemos que el comportamiento del diodo no es así. El comportamiento del diodo real, esa tensión va cambiando y va aumentando conforme aumenta la corriente que lo atraviesa, pero bueno, es una buena aproximación que nos suele dar muy buenos resultados a la hora de aplicarla, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos esto en el LTSpice? Bueno, para ello lo que voy a hacer va a ser, partiendo de un ejemplo. Vamos a ver aquí un ejemplo, vamos a hacer la resolución. Aquí lo tenéis resuelto a mano, y lo que vamos a hacer es hacerlo con el LTSpice, ¿de acuerdo? Voy a ir dibujando el circuito. Como veis, tiene dos diodos, dos resistencias y una fuente de tensión continua. Lo simularemos en el LTSpice y luego lo que veremos, compararemos los resultados obtenidos a manos con los del simulador, y veremos que se acercan mucho, son prácticamente idénticos. Bueno, pues vamos a empezar con ello. Para eso abrimos una nueva página y vamos incluyendo cada uno de los componentes. Empezamos pulsando la V para la fuente de tensión. En la tecla pulso D y con control R voy rotando. Pongo el diodo 1 aquí arriba, sigo rotando este diodo 2 y lo pongo así hacia abajo para que esté igual que en el enunciado. La resistencia R1, que la tenemos aquí, y luego aquí una resistencia abajo R2, ¿de acuerdo? A partir de ahí doy G, pulsando G ponemos la masa, y ahora nos resta tan solo conectar. Bueno, vamos a por ello. Ahí hacemos conexión, ya tenemos esa malla y ahora el diodo. Bien, pues ya tenemos construido lo que es nuestro recuerdo, nuestro circuito que íbamos a simular. Ahora tan solo nos faltaría introducir el valor de cada uno de los componentes, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta fuente de tensión es de 20 voltios, esta resistencia R1 es de 3.3 K, y esta resistencia R2 es de 5.6 K. Ok. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que inicialmente los diodos que hemos puesto son diodos genéricos, y si nosotros hacemos la simulación, voy a ello, hacemos la del punto de operación, le digo OK, pues obtenemos, como veis, unos valores que, acercándose bastante a los valores reales, no son suficientemente, a ver, voy a intentar que se vea bien, esto es, no son suficientemente cercanos. Es decir, mirad, por ejemplo, la corriente I2, que le hemos llamado aquí a la corriente que atraviesa el diodo 1, pues aquí el simulador nos dice que vale 3,3266 miliamperios, mientras que aquí, bueno, pues son 3,32, ¿de acuerdo? Simplemente la corriente I1, que es la corriente que atraviesa el diodo la resistencia R1, pues es de 0.2 0.207
miliamperios. Sin embargo, fijaos que en los cálculos manuales pues nos salen 0,212. Aquí se empiezan a apreciar ciertas diferencias, igual que la corriente que atraviesa la resistencia R2, pues es en el cálculo manual nos sale 3,1 y aquí nos sale 3,32 miliamperios. Bueno, ¿esto a qué se debe? Muy fácil, esto se debe simplemente a que el modelo del diodo que está usando el ETSPICE pues es un modelo más completo, que se basa en la ecuación de Shockley y por tanto más completo que el modelo simplificado. Bueno, lo que vamos a hacer es usar el modelo simplificado. Venga, pues vamos a por ello. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a modelizar estos diodos y queremos que se comporten como si fuera un diodo simplificado, ¿vale? Entonces, bueno, pues en este caso vamos a suponer, como en el ejercicio, que son de silicio. Eso significará que tendrán una caída de 0,7. Venga. Para ello lo primero que vamos a hacer es cambiar el nombre al diodo y le vamos a poner que este diodo se va a llamar diodo / silicio. Bueno, yo le pongo este nombre tanto a uno como al otro porque este diodo también va a ser idéntico, va a ser un diodo de silicio, modelo simplificado, vuelvo a recordar. Vale, y ahora lo que vamos a hacer es usar el parámetro .model. Para eso damos aquí a la directiva y decimos .model y tenemos que decir el dispositivo o dispositivos que vamos a modelizar, en este caso los llamados D / SI, los diodos de silicio simplificado. Tenemos que poner la D porque es un diodo, y tenemos que decir que vamos a modelizar, en este caso un diodo, por eso esa D que pongo después, abro paréntesis y ponemos que la tensión forward, la tensión de caída en directa, va a ser 0,7 voltios. Podríamos poner más parámetros como la resistencia de on, la resistencia de off, pero bueno, con esto ya vamos a conseguir resultados bastante buenos. Bueno, pues ya está, ya tenemos aquí simplemente hemos modelizado estos dos diodos para que se comporten con una caída de tensión de 0,7 porque son de silicio. Si fuera unos diodos de germanio, por ejemplo, pues tendríamos que haber puesto aquí 0,3, o si uno fuera de silicio y otro de germanio, pues aquí este le hubiéramos llamado D-GE y hubiéramos puesto otro .model donde modelizaríamos ese diodo de germanio, ¿de acuerdo? Pero una vez que tenemos esto, vamos a hacer el análisis de continua para sacar los resultados previos, ¿vale? Entonces hacemos el análisis y fijaos que ahora difieren del análisis anterior, lógicamente, y ahora si los comparamos se acercan bastante más. Por ejemplo, la tensión V2, que es la tensión de caída en la resistencia R2, como vemos, ya va a 18,6, que es esta tensión que tenemos aquí, ¿vale? De igual manera, las corrientes, por ejemplo, la corriente en el diodo 1, ¿vale?, que en este caso es la corriente I2, 3,32, si vamos aquí, la corriente en el diodo 1 efectivamente es de 3,32, ¿de acuerdo? La corriente en el diodo 2, que antes nos difería bastante, ¿vale?, la corriente en el diodo 2 y de 2, que era antes lo que manualmente nos sale con 3,10 miliamperios, si me vengo aquí al diodo 2, como veis, es de 3,10 miliamperios. Y así consecutivamente. Hemos conseguido que al hacer la simulación, bueno, pues se use un diodo genérico para que nos cuadren mejor los resultados con los que obtenemos a mano, ¿de acuerdo? ¿Cómo obtendríamos las potencias? Bueno, resulta que con la simulación .op no aparece el listado aquí en el listado las potencias, ¿vale? ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, pues una de las cosas que podemos hacer para obtener las potencias y compararlas con las que hemos calculado aquí sería la siguiente. Nosotros podemos simular este circuito de manera temporal. Como es un circuito de continua, no hace falta demasiado tiempo, con que pongamos 10 milisegundos es suficiente, ¿vale? Y entonces, en lugar de
hacer ahora una simulación de punto de operación, vamos a hacer una simulación en el tiempo. Vamos a ver qué le pasa a este circuito si estuviera trabajando durante 10 milisegundos. A partir de ahí podemos obtener fácilmente las potencias de cada uno de los componentes, ¿de acuerdo? También podríamos obtener las corrientes y las tensiones que hemos obtenido antes en formato de lista. Lo que ocurre, por ejemplo, si yo quisiera saber la corriente en el diodo 1, pues no tengo nada más que pulsar. Fijaos que aquí me aparecería la corriente de manera gráfica. Si yo quisiera saber el valor, lo único que tengo que hacer es pulsar la tecla Alt, botón izquierdo, la tecla Control, botón izquierdo sobre ID1, y aquí aparece el valor de la corriente, el valor medio y el eficaz, que como estamos en corriente continua pues coinciden lógicamente, y sería de 3,32, tal cual habíamos calculado de manera numérica, ¿de acuerdo? O sea que podríamos ir calculando, viendo pues eso, la corriente ahí. Podríamos ver también la corriente, la resistencia R1, aquí la tenemos, control sobre R1 y nos aparece el valor, y así consecutivamente podríamos ir viendo cada una de las corrientes. Y si quisiéramos, por ejemplo, la tensión en la resistencia R2, que antes la hemos visto, pues también podríamos obtenerla. Fijaos, solo tengo que pulsar aquí, arrastro con el botón izquierdo, ahí, y ahí tenemos esa tensión VN3, que podemos de igual manera control y botón izquierdo sobre esa tensión y vemos los 18,6 voltios de tensión. Con eso podríamos obtener también todos los todos los valores que hemos visto en la lista numérica con el punto OP, ¿de acuerdo? Pero además nos permite también calcular la potencia. ¿Cómo se calcula la potencia? Bueno, vamos a quitar, si me permitís, esto, ¿vale? Y para, por ejemplo, calcular la potencia en cualquiera de los componentes, lo único que tengo que hacer es pulsar la tecla Alt y acercarme al componente. Fijaos que se pone como un termómetro. Bueno, pues esto nos indica que va a medir la potencia en ese componente, ¿vale? Tengo la tecla Alt pulsada del teclado y hago botón izquierdo, y aquí tenéis la potencia, que de la misma manera que antes, haciendo un control y botón izquierdo sobre el label, podemos saber su valor. Es decir, nos está diciendo que en el diodo, que la potencia en el diodo 1 es de 2,325 milivatios. Fijaos que bueno, nosotros habíamos calculado que la potencia en el diodo 1 era de 2,324 milivatios, con lo cual los valores son muy próximos, ¿de acuerdo? Prácticamente idénticos. Vamos a obtener, por ejemplo, la potencia de la fuente, la potencia total, la potencia de la fuente es 66,4 milivatios. Vamos a verlo. Pues nada, nos acercamos aquí a la zona de, cierro esto, nos acercamos aquí a la zona de simulación, pulso la tecla Alt y botón izquierdo sobre la fuente. Aquí tenemos la potencia de la fuente representada gráficamente, que como es en continuo pues es una línea recta, lógicamente. Si queremos saber el valor, control, botón izquierdo sobre el label o sobre la etiqueta, y nos dice que tiene una potencia de 66,4 milivatios. Si recordáis, era exactamente la que habíamos calculado de manera manual, ¿de acuerdo? Así, de esa manera podríamos calcular las potencias en cada uno de los componentes. Así, cuando realicéis cualquier circuito a mano, pues podéis comprobar los resultados sin ningún tipo de problema. Bueno, pues hasta aquí esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Hasta luego.